Bien, hoy es 28 de agosto del 2015. Bien, voy a seguir trabajando sobre este tema del descubrimiento probatorio. En la conferencia anterior, pues, abordé el tema con el título Las etapas del debate probatorio. Para ello, hubo necesidad de hacer el estudio de la sentencia C-1194 del 2005. Esa es componencia del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, cuando declara la exequibilidad condicionada del artículo 344 de la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal. También estudié la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, la 25920 del 21 de febrero del año 2007, componencia del doctor Javier Zapata Ortiz, el caso del Bogotá, en el Campín, cuando se dio un clásico ahí con dos equipos de fútbol donde resultaran heridas varias personas. Bueno, esa es la sentencia matriz en el tema del descubrimiento probatorio, además de otros, porque también se habló de asuntos de cadena de custodia, se habló de prueba de referencia, en fin. Esta sentencia es muy buena porque es el eje central casi al comienzo del sistema. De ella se apoyan otras diferentes sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre el mismo tema del descubrimiento probatorio. Y la 28847 del 2008 del doctor doctor Jorge Quintero Milanés. El doctor Jorge Quintero Milanés, frente a un asunto relacionado con el descubrimiento probatorio por parte de la defensa allí en la audiencia de acusación. Pues bien, vamos entonces a profundizar un poco más y a ser más detallados en este tema del descubrimiento probatorio, teniendo en cuenta pues lo que el principio de igualdad de armas que orientan el sistema acusatorio, en este caso el colombiano. Esto tiene su raíz pues y algo que se conoce como el discovery, que es utilizado en el sistema acusatorio norteamericano para evitar la emboscada probatoria. Entonces se trata de evitar la emboscada probatoria. Entonces es necesario también pues hacer un análisis en relación con los actos de investigación que tiene la Fiscalía como órgano de acusación, de persecución penal, de acuerdo con el acto legislativo 03 del 2002, que modificó el artículo 250 constitucional. Vamos a mirar lo siguiente, entonces, esas etapas de indagación, la etapa de los actos de investigación por parte de la Fiscalía. Espero que tengan en cuenta este referente jurisprudencial que acabo de citar, porque es el apoyo que tengo para hacer pues el estudio relacionado con este tema del descubrimiento probatorio. ¿Qué se busca con el descubrimiento probatorio? ¿Por qué es tan importante el descubrimiento probatorio en este sistema actual de la ley 906 del 2004? Pues bien, la ley 906 pues establece los actos de indagación y de investigación por parte de la Fiscalía. A ella se hace referencia, estoy como algo un poquito molesto de la garganta, me van a excusar, pero el artículo 200
de la ley 906 establece pues en el título primero, libro segundo, título primero, las técnicas de indagación e investigación de la prueba y el sistema probatorio. En esencia, entonces, cuando se tiene la noticia criminis, comienza entonces la etapa de la investigación, pero más concretamente como la indagación, conocida como la indagación preliminar. Es decir, antes de formalmente iniciarse la etapa como tal de investigación. ¿Cuándo se comienza la etapa de la investigación? Cuando se imputan los cargos. Cuando se imputan los cargos, entonces inmediatamente comienzan los actos de investigación por parte del ente acusador. ¿Y cuándo culminan ellos? Cuando presenta el escrito de acusación. Hasta allí entonces la Fiscalía adelanta actos de investigación presentando pues el escrito como tal, en el que, de acuerdo con el artículo 337 en su numeral quinto, dice que tiene que consagrar en sus anexos lo siguiente: el descubrimiento de las pruebas. Para ese efecto se presentará un documento anexo que deberá contener, literal A, los hechos que no requieren prueba, literal B, la transcripción de las pruebas anticipadas que se quieren aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. Literal C, el nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicita en el juicio. Literal D, los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse junto con los respectivos testigos de acreditación. Literal E, la indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales. Literal F, los demás elementos favorables al acusado en el poder de la Fiscalía. Y literal G, las declaraciones o deposiciones. Y allí entonces la razón de ser por la cual entonces el artículo 250 de la Constitución dice que cuando el fiscal presenta escrito de acusación está en la obligación de suministrar todos los elementos materiales de prueba y la evidencia física que vayan a soportar la acusación, que sean el soporte de la acusación. Básicamente entonces ese documento, el escrito de acusación, es la carta de navegación que tiene el fiscal para establecer con probabilidad de verdad, más allá de toda duda, de que la persona es autor y responsable del hecho típicamente sancionado. Este escrito de acusación es un documento entonces que se presentará por el fiscal una vez terminen sus actos de investigación, pero única y exclusivamente que soporten los cargos que va a tratar de demostrar en el juicio oral, solo y únicamente eso. Es decir, que el fiscal no tiene por qué anexar a ese escrito de acusación cualquier otro elemento material probatorio que no se relacione o que no guarde pues una carga procesal de prueba para demostrar o tratar de desvirtuar la presunción de inocencia de esa persona. Es decir, solo y únicamente aquello que tenga razón de ser en cuanto a la pertinencia es que el fiscal presenta ese escrito de acusación. Esa es la razón de ser, porque si además él tendrá la obligación sí de suministrar todo aquello que encuentre en el camino que sea favorable al procesado. Y lo que pasa es que en este sistema procesal, la ley 906, en este sistema de tendencia acusatoria y pues también de índole adversarial, pues regulado entre lo que se conoce como el fiscal y la defensa,
porque los demás son unos intervinientes especiales, como son el Ministerio Público y las víctimas. Entonces, la facultad que tiene el fiscal apuntará siempre es a tratar de desvirtuar la presunción de inocencia. Ya no lo acompaña ese principio de investigar, ese principio de investigación integral de la Ley 600 del 2000, en el que él debía investigar tanto lo favorable como lo desfavorable. Porque como la carga de investigación le correspondía es al Estado, no existía ese principio de igualdad de armas, no existía esa facultad de investigación que también la tiene ahora la defensa. Por eso entonces se indica de que el fiscal en ese entonces, con ese sistema inquisitivo, investigaba todo aquello que fuera favorable, desfavorable, favorable como desfavorable. En este sistema ahora su obligación es solamente dirigirla a desvirtuar la presunción de inocencia, pero si se encuentran elementos favorables al procesado, pues está en la obligación de entregarlos o descubrirlos en la audiencia. ¿Cuándo? En la audiencia de acusación, porque allí entonces dice textualmente el artículo 337 de su numeral quinto que acabamos de leer, que en el literal F, los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. Es decir, eso obedece pues a la disposición constitucional en que el fiscal tiene que suministrar todo aquello que resulte también favorable al procesado. Por eso mismo, porque es que el fiscal en este sistema tiene una ventaja mayor que la defensa, y es que desde que comienza, cuando se tiene la noticia criminal, el fiscal tiene todo el aparato del Estado, tiene todo el aparato estatal para adelantar la correspondiente investigación. De manera que tiene el Instituto de Medicina Legal, el Instituto de Ciencias Forenses, tiene también el CTI, que es el Cuerpo Técnico de Investigación, Policía Judicial, es decir, todos aquellos funcionarios que tienen que recopilar lo que será los elementos de convicción. Son elementos de convicción que después se van a convertir en prueba una vez que el juez los decrete en la audiencia preparatoria y entren al juicio oral. Entrarán al juicio oral bajo el principio de inmediación, de contradicción y de concentración y de publicidad. O sea que ahora cambian el rol y los papeles, debido a que a diferencia de la investigación que tenía, la carga de investigación que tenía el fiscal en la ley 600, es muy diferente a la que existe hoy en día, pero siempre ha estado más respaldado será la Fiscalía. No obstante ello, la defensa también tiene sus facultades, y a ella se refiere concretamente en el artículo 267 y el 268. Si bien es cierto, entonces la Fiscalía pues adelantará la investigación desde la indagación preliminar y con los datos de investigación que culminan una vez que presente el escrito de acusación, pues la defensa igual tiene esa facultad y la tendrá incluso desde la misma noticia criminal. Es decir, si, como dice el artículo 267 de la ley 906, las facultades que tiene en este caso la defensa, dice ahí la norma del artículo 267 que quien sea informado advierta que se adelanta investigación en su contra podrá asesorarse de un abogado. Aquel o este podrá buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios y hacerlos examinar de peritos
particulares a su costa o solicitar a la policía judicial que lo haga. Es decir, que no solamente tiene a disposición los peritos particulares, sino que también tendrá, en este caso, como dice el artículo 268, y que fuera pues declarado exequible esa parte por la Corte Constitucional en la sentencia C-536 del año 2008, con ponencia del doctor Jaime Araújo Rentería, cuando declaró exequible el artículo 268, y el 268 declarado exequible, y también la parte que quedó por fuera, es decir, inexequible, es lo siguiente: dice, los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es decir, cuando la Corte Constitucional declara condicionalmente exequible, en el entendido de que el imputado o su defensor también podrán trasladar los elementos materiales probatorios y evidencia física a cualquier otro laboratorio público o privado, nacional o extranjero, para su respectivo examen, excepto de la parte entre corchetes que se declara inexequible por parte de la Corte Constitucional. Es decir, la defensa también tiene la facultad de enviar los elementos materiales de prueba no solamente a entidades particulares, sino públicas, y en este caso pues podría dar lugar a que también instancias del Estado puedan practicar estudios a ciertos elementos materiales de prueba. Es decir, si bajo el principio de igualdad de armas, a la par que la Fiscalía, está la defensa, es decir, desde la noticia criminal entra la Fiscalía a realizar todos los actos de investigación y ordenará un plan metodológico con el personal del CTI a efectos de desvirtuar la presunción de inocencia, es decir, la prueba de cargo. La defensa tendrá que direccionar todo su arsenal probatorio a la prueba de descargo, es decir, desvirtuar todo lo que la Fiscalía tenga en su contra. Y lo puede hacer desde la misma noticia criminal, cuando tenga conocimiento pues la persona, el indiciado, él puede activar la defensa desde allí. Y a la par, entonces, decía que en esta etapa de la indagación, tanto en la indagación preliminar como en los actos de investigación, ambos tienen entonces la facultad para adelantar lo correspondiente. De tal suerte que cuando el fiscal presente el escrito de acusación, le termina su cuarto de hora en cuanto a los actos de investigación, para presentar ese escrito de acusación con sus anexos, estando entonces en la obligación. Y cuando se llega a la audiencia de acusación, lo que se hace es materializar el descubrimiento probatorio. El fiscal acusa y califica jurídicamente la conducta, pero a la vez entonces se está haciendo el descubrimiento. Puede ser que incluso minutos antes de entrar a la audiencia de acusación, el fiscal presente una adición al escrito, porque como tiene que materializarlo allí en la audiencia de acusación, es válido que el fiscal, si no empecé que se le terminó la investigación fue cuando presentó el escrito de acusación, podría decirse que él tiene la disposición de adicionarlo para materializarlo en la audiencia de acusación, cuando es que tiene toda la obligación de suministrar a la contraparte, en este caso a la defensa, el material que haya recopilado en los actos de averiguación. Porque allí es fundamentalmente que se surte el primer acto. El segundo acto de descubrimiento se daría allí en la audiencia de acusación. Ya la Corte
Suprema Justicia en la 25.920 y en la 28.847, en ese orden cronológico que dicen ellos, se da un descubrimiento cuando se entrega el escrito de acusación con los anexos, se materializa en la audiencia de acusación, se complementa después en la audiencia preparatoria y final, y puede haber un descubrimiento excepcional también dentro del juicio oral. Pero entonces hay tres excepciones en las que la sentencia 25.920 dice que puede haber un descubrimiento, y a ello se refiere. Entonces la parte final del 346, que dice que no aplicará pues el rechazo de el deber de haber descubierto cuando se llega a la audiencia preparatoria y se le pregunta a las partes si fue completo, especialmente el fuera de la sede, porque dice el artículo 346 que en caso tal, dice, el juez estará obligado a rechazarlo salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte acusada, a la parte afectada, perdón. Entonces, hay una salvedad ahí del 346. La otra, en que dice la Corte Suprema de Justicia, es que se encuentre el elemento material de prueba en poder de algunos de los organismos estatales. Puede ser de medicina legal, puede ser de una entidad pública, puede ser de una entidad privada. Y la excepción, la tercera excepción, se refiere al artículo 344 en su inciso final, cuando dice la norma que, sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, se decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Yo diría que no excluirse, sino rechazarse esa prueba. Esa es la razón de la prueba sobreviniente, y puede dar lugar a ello, como dice allí la norma, además de que son circunstancias muy excepcionales, demostrar que realmente cuando se debió hacer el descubrimiento, esencialmente en la audiencia de acusación, pues no se hizo por razones pues que tengan peso suficiente como para que no la vaya a rechazar el juez, además de que tendrá que argumentar a carga de pertinencia, de admisibilidad y utilidad. Pero en esencia, entonces, en la acusación es el fiscal el que hace el descubrimiento, y si es la víctima que también llega a través del fiscal, hace su descubrimiento igualmente. La defensa también podría hacer el descubrimiento de llegárselo a solicitar de la fiscalía. Y es que, ¿por qué razón la defensa no puede hacerlo si ya comenzó de pronto a hacer sus averiguaciones desde que se tuvo la noticia criminal, desde que se capturó, desde que se imputó los cargos? Ahí se ejerce el derecho a la defensa. Pero igualmente puede suceder que no lo tenga, no lo haya hecho la defensa, sino que apenas comience su actividad como tal, una vez que se le descubren en la audiencia de acusación. Eso también es posible. Pero mira, aquí está la sentencia 28847 del 2008 del doctor Jorge Luis Quintero Milanés, y entonces sobre el punto se dice que se debe obrar bajo cierta lealtad, porque de lo contrario podrían pasarle factura de cobro, de rechazo a la defensa si no lo llegaré a hacer. Y entonces la Corte Suprema de Justicia hace énfasis que existe un orden cronológico, y entonces reitera nuevamente lo que dijo la sentencia 25.920 en sus etapas importantísimas. Entonces dice que en la audiencia de acusación, por ejemplo, es el acto en el cual se hace pues entonces el principal descubrimiento por parte de la fiscalía.
Pero también allí la defensa es quien en primer término, y si a bien lo tiene, dice, goza el derecho a solicitar al juez que ordena la fiscalía. Bueno, aquí es en cuanto a un descubrimiento de algún otro material de prueba que de pronto tenga conocimiento, esté en poder de la fiscalía y que no lo haya hecho aquí en la acusación. Es que como la fiscalía, su principal fuente de información o de elementos materiales de convicción para soportar la teoría del caso, pues lo llevará en ese escrito de acusación y lo va a glosar allí en el anexo. De nada le interesa a él relacionar elementos de prueba que nada tienen que ver con la pertinencia en cuanto a los hechos fácticos y a la responsabilidad del acusado. Para nada tiene por qué citar el fiscal pues un cúmulo de elementos de convicción que para nada o guardan una relación directa con lo que se está investigando o que no le van a desvirtuar la presunción de inocencia, pero puede ser que a la defensa sí le interese. Entonces el abogado defensor pues tendrá que solicitarle a la fiscalía en esa audiencia de acusación si él ha adelantado unas diligencias anteriores diligentemente y sabe que el fiscal tiene algo que para él es importante en su teoría del caso, pues será en la audiencia de acusación que se lo solicite. Por eso es que la sentencia de la Corte Constitucional, la que citaba ahora, la 1194 del 2005, pues dice que es un plus, es un agregado. Ese adjetivo cuantificativo de debe entenderse no solo un elemento de prueba, sino en general. Cualquier otra que tenga conocimiento de la defensa, que esté en poder de la fiscalía y que le interesa su teoría de caso, será aquí entonces, de acuerdo con ese 344, que le diga al fiscal: usted me descubrió aquí elementos de prueba en ese anexo, pero yo sé que usted tiene en su poder tales y tales, hágame el favor y me los descubre, o por mí, permítamelos, que dentro de los 3 días el juez que ordena por fuera de la sede se le haga entrega, se le haga el descubrimiento de esos elementos de prueba. En esencia, pues le tendrá que ser también el descubrimiento de aquello que enunció en ese escrito de acusación, porque es que el fiscal no va a llegar con todo ese material de prueba pues a la audiencia, y menos cuando son macroelementos. Eso estaría, por ejemplo, el arma puede estar en el almacén de evidencia. Señor abogado, pues el arma queda a disposición suya en el almacén de evidencia. Si quiere revisarla, pues se le consigue el permiso para que acceda a ello. Si tiene CDs o grabaciones, pues entonces acérquese al despacho y yo le facilito una copia de la que tengo yo. Lo mismo de las declaraciones y entrevistas, que esas sirven es para impugnar credibilidad o para refrescar memoria y para, ¿por qué no?, pues para saber la defensa sobre qué es que va a contrainterrogar de pronto en el juicio oral. La fiscalía pues también tendrá derecho a exigirle allí al juez, decirle que el defensor le entregue. Si él ha adelantado alguna actividad defensiva, ¿por qué razón no la puede entregar? Yo he escuchado a veces que por razón de estrategia no lo hace. ¿Para qué se guarda la defensa a esperar hasta la audiencia preparatoria si lo puede hacer allí? Porque si en la audiencia preparatoria, cuando el juez le dice a las partes si el descubrimiento se hizo completo e incluso el que fuera ordenado por fuera de la audiencia, si el fiscal acá lo pidió y la defensa se lo guardó, pues es fácil darse cuenta con las fechas de las investigaciones que adelantó la defensa, si las tenía en ese momento, y la fiscalía podría decirle al juez rechace por el no descubrimiento acá en la audiencia de acusación. Si estamos bajo el principio de igualdad de armas, ¿por qué razón la fiscalía no tiene derecho a conocerlas? Igual, si se las está entregando a usted como defensor, ¿por qué razón usted no se las puede entregar a la fiscalía? Es más, puede hacer que usted tenga material, elementos de convicción que le den lugar a pedir una preclusión. ¿Por qué no? Que no siga el fiscal, aunque presentada la acusación, pues él ya está pisando duro en el buen entendido de que tiene una probabilidad de verdad que va a llevar a esa persona al juicio. Pero
podría dar lugar incluso pues a una absolución perentoria en el mismo juicio oral cuando tenga la defensa pues elementos materiales de prueba. ¿Y por qué no? Pues llevarlo hasta la absolución, que eso es lo que se busca. Pero entonces en esencia esta audiencia de acusación es la pieza, la columna vertebral, es el epicentro de este sistema acusatorio en cuanto al asunto del descubrimiento. Pero no es la única etapa en que se hará el descubrimiento. Viene entonces la audiencia preparatoria y en esencia sí, en esta audiencia preparatoria se le da la oportunidad esa a la defensa. Ahora, porque es que ya cuando entran a la audiencia preparatoria ya prácticamente lo que se va es a depurar de lo que va a entrar al juicio oral. Es decir, el fiscal ya sabe muy bien qué es lo que lleva acá en la audiencia preparatoria y él lo enuncia, esa enunciación es con el fin de que se estipule. Pero seguidamente entonces harán el soporte o el sustento en cuanto a decir que elementos de prueba son los que tiene en ese caso la fiscalía y argumentar pertinencia, admisibilidad de ese material de prueba que ya tiene allí en la preparatoria en la fiscalía. Y lo mismo la defensa tiene que saber ya en la audiencia preparatoria pues cuando hace el descubrimiento allí de su material de prueba. Y mire que es que allí es donde, si en esta audiencia preparatoria es la crítica que se hace, si en la audiencia preparatoria la defensa hace el descubrimiento, prácticamente da a entender es que sí, se estaría violando el principio de igualdad de armas, porque esa es una fase ya en última instancia en donde la fiscalía no va a ejercer pues el tener la oportunidad de la contraprueba. Es decir, la fiscalía también podría plantear algún elemento de prueba para impugnar credibilidad en el juicio oral. No hablemos de prueba de refutación, porque la prueba de refutación es otro asunto muy diferente, que ya la Corte Suprema dice que se da en el desarrollo del juicio oral y que tiene que ver exclusivamente es con, no el tema probando, sino con otro asunto muy diferente al tema de prueba. Mientras que la prueba sobreviviente del 344 inciso final sí es sobre el tema probando, pero que tiene que ser la carga mucho mayor de la que se da en la acusación y en la preparatoria para que alguna de las partes se les haya quedado por fuera y no lo haya solicitado, porque normalmente la Corte ha rechazado que en el juicio oral a última hora, por negligencia, impericia y descuido de algunas de las partes, que no lo hizo el fiscal en la acusación o no lo hizo la defensa en la preparatoria, no vayan a salir allá a última hora en el desarrollo del juicio oral. Venía diciendo que en esencia la sentencia 28847 que traigo en cita acá, pues hace énfasis, sí, es al asunto de que de la lealtad. Y dice aquí, por ejemplo, no es caprichoso, dice en la página 14 de esta sentencia, dice, no es caprichoso entonces que dentro de esta sucesión de pasos teleológicamente concebidos por el legislador, permita que sea la defensa quien solicite en primer lugar el descubrimiento probatorio, pues se reitera hasta ese momento se está consolidando su conocimiento frente al contenido de la acusación y de los elementos materiales probatorios y evidencia física que la apoyan. Pues no puede olvidarse que en principio la Fiscalía ha contado con todas las prerrogativas y medios de investigación para sustentar y materializar la acusación, siendo factible, dice, entre paréntesis, por eso se dice que en principio que la defensa no cuente en ese instante con sus propios elementos materiales de convicción o teniendo algunos, de todos modos vea la necesidad de buscar otros que en ese acto, o sea, en la audiencia de formulación de acusación, aún no ha precisado, debido a que hasta ahora elaborará su estrategia defensiva o contando con ella adviertan la necesidad de complementarla o adicionarla frente a los cargos de la acusación, y a que las pruebas exhibidas o por exhibir en el plazo que la ley contempla, claro está, se insiste, comportamiento de la defensa que está sujeto al grave principio de la lealtad.
Y sigue más adelante en la página 15, dice: ahora bien, si en la audiencia de formulación de acusación la defensa cuenta con algunos o todos los elementos materiales probatorios o evidencia física sobre los cuales pretenden el juicio sustentar su tesis argumentativa, en aplicación de los principios de lealtad, igualdad y contradicción, está en la obligación de suministrarlos, situación que, sin duda, dentro de la metodología que prevé la ley, da razón de ser a lo previsto en el citado artículo 344, inciso segundo, cuando consagra que en dicha audiencia también la Fiscalía podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales probatorios de convicción, de declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio, pues resultaría inadmisible que, contando la defensa con tales elementos, se abstuviera de hacerlos conocer, conllevando una clara transgresión de los mencionados principios fundamentales sustentadores de la sistemática propia del enjuiciamiento oral. Ahora, aquí pues en este caso le avalaron a la defensa, que dice aquí al final que la decisión del tribunal, confirman la decisión del Tribunal Superior de Tunja, que no podía exigir a la defensa el descubrimiento de unos elementos materiales probatorios que no tenía, pues como se indicó, para el defensor del acusado se agota esa exigencia legal en la audiencia preparatoria. Es decir, en esencia es en la preparatoria, pero nada se descarta para que, bajo ese principio de lealtad, si los tiene en la acusación, lo haga. Bueno, allí entonces mire que estamos como tratando de estudiar más a fondo estas posiciones que se dieron aquí en relación con estas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, y ahora miramos lo de la 1194 del 2005, porque es que les decía en el anterior video que leía lo siguiente en la página 23 de la C1194 del 2005 del doctor Gerardo Monroy. Comillas: sobre el particular, la Corte considera indispensable precisar que los efectos de la diligencia de descubrimiento no culminan en la audiencia de acusación, pues, tal como lo prevén los artículos posteriores al 344, en la audiencia preparatoria el juez de conocimiento decidirá sobre las objeciones y complementos que deben de hacerse del acervo descubierto, lo cual implica que el debate sobre los elementos de convicción aportados al proceso tienden a complementarse en una audiencia posterior, que sea la preparatoria del juicio oral. Y dice, es que en la página 23 también dice lo siguiente la Corte Constitucional: ahora bien, el hecho de que la diligencia de descubrimiento del material probatorio sustento de la acusación se haga en la propia audiencia de acusación busca que la defensa o a la Fiscalía complementen las correspondientes pesquisas con el fin de controvertir los elementos de convicción que serán usados por su contraparte. El descubrimiento tiene lugar con anterioridad al juicio para que la defensa recopile las pruebas de descargo y la Fiscalía complemente las pruebas de cargo. De hecho, la defensa debe haber empezado a recopilarlas desde la imputación misma, o desde que tenga conocimiento de la existencia de una investigación en su contra, tal como lo dice el artículo 267, hasta desde la noticia criminal. Así las cosas, la diligencia de descubrimiento también evita la presentación sorpresiva del material de convicción en el juicio, circunstancia que comprometería gravemente el derecho de defensa del acusado ante la imposibilidad material de recaudar en esta etapa final el material probatorio de contraste. Es decir, pues siguiendo también pues lo que dice la Corte Constitucional, acá cita en la página 24 lo siguiente: de conformidad con la norma constitucional, o sea, la 250, presentado el escrito de acusación en la audiencia de acusación, la Fiscalía General está obligada a descubrir todo el material probatorio y la información de que tenga noticia y que sustente su acusación, así como la información favorable al procesado. La norma demandada como refuerzo del principio de igualdad de armas, en el capítulo 7 de la sentencia 1194, ya en la página 27, dice en comillas: en otras palabras, según la norma, la defensa solo podría pedir el descubrimiento de pruebas que de antemano sepa que se encuentran en el poder de la Fiscalía, pero no podría pedir que el ente acusador se descubra en su totalidad, enseñe todos los elementos de juicio que haya podido recaudar en la instrucción, incluso de aquellos que la defensa no tenga conocimiento que están en su poder.
Pues aquí dice que la Corte dice que esta parte pone en desventaja, en situación de desventaja a la defensa, ¿no? Pues en realidad sí, la Corte Constitucional la que acaba es dándole el visto bueno en el entendido de que bajo el equilibrio de armas que imponen las normas constitucionales y los principios generales del Código de Procedimiento Penal, la defensa debe acceder a todo lo que tenga en su poder la Fiscalía, pero como es lo que presenta en el escrito de acusaciones solamente para esa carga acusatoria, entonces debe permitírsele que la defensa pues sí solicite algún otro elemento, cualquier elemento que tenga, que sepas que está en su poder y que no lo hizo, pues no descubrió en la acusación. Pero entonces eso es un valor agregado, el 344 para la defensa, porque se dice que en esencia la carga que le corresponde de prueba a la Fiscalía tiene todo el aparato para eso, mientras que está uno como en desventaja. Es que por alguna razón, y por obvia razón, para dar entrada al sistema penal acusatorio, pues se creó la Defensoría Pública. Cuando se inició el sistema, pues antes eran abogados de oficio, pero ahora sí tiene que haber un aparato estatal, y por eso es que estamos los defensores públicos atendiendo a esas causas donde no se tienen recursos económicos la persona para sufragar a un abogado de confianza, sobre todo porque son muy costosos los honorarios de los abogados defensores, y solamente puede darse el lujo aquella persona que según su condición económica pueda sufragar los gastos de un abogado defensor. El abogado defensor, en este caso como la Fiscalía que cuenta con el aparato estatal, necesitamos un cuerpo como el Cuerpo Técnico de Investigación. Por eso la Defensoría tiene un grupo experto en criminalística a los cuales les enviamos una misión de trabajo para que nos coadyuve con elementos materiales de prueba para cuando se den esta situación de la acusación podamos llegar con un mayor respaldo, o por lo menos cuando después de que nos descubra la Fiscalía en la acusación, pues podamos en la preparatoria ir más ya con pie adelante en una teoría del caso para rebatir los argumentos que tenga la Fiscalía en contra de nuestro cliente, el cliente que llega allá al servicio rogando un servicio porque su condición económica no le permite sufragar los gastos de un abogado. En derecho penal sabemos muy bien que para que usted tenga una defensa apropiada técnicamente hablando, tanto como un abogado, con un abogado en lo penal, también tenemos el grupo de investigadores y eso cuesta. Solicitar un estudio de un elemento de prueba que se le envía a un laboratorio particular vale plata, y si necesitamos investigadores privados, ellos también cobran. Entonces naturalmente que estamos descompensados frente a algunas defensas cuando asumimos defensas particulares, porque pues no tenemos el aparato del Estado como sí lo tiene la Fiscalía. No obstante, pues dicen los artículos 267 y 268 que sí se le permite a la defensa pues acceder también en algunos casos, obviamente no solamente a los investigadores, a los servidores públicos, tratándose de algún tipo de examen que se solicite, pero eso es entre comillas, porque realmente pues si los del Instituto de Medicina Legal le trabajan a la Fiscalía, trabajarle a la defensa particular a veces es muy complicado, no hay la disposición, eso hay que aceptarlo francamente, y tiene que irse uno a un investigador privado o un laboratorio particular, y eso cuesta plata. Entonces, por eso es que está diseñado el sistema de la Defensoría Pública, y en los diferentes programas, no solamente en la ley 906, sino en la ley de adolescencia, en la descongestión carcelaria, en la representación de víctimas. Ya ahora hay un pool de abogados pagos por contrato, prestación de servicios por contrato, para pues darle una dinámica al sistema. Sin un abogado de planta allí en capturas, pues imagínense cómo sería, no podría llevarse a cabo esas audiencias llamadas de combo cuando se trata de flagrancia de delito, a no ser que pues que la persona tenga con qué sufragar los gastos, pero eso es muy mínimo
Eso es realmente difícil en un país como el nuestro, con muchas necesidades, donde la gente no tiene condición económica. Solamente aquellas personas que están en una posición económica para sufragar pool de abogados, buenos abogados y todo un aparato, pues hacer la defensa. Entonces eso no es lo mismo. Nosotros tenemos esa diferencia frente a otros modelos y por esa razón entonces entiendo yo que de toda manera la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, pues si bien es cierto nos permite algunas soluciones a los abogados, defensores particulares, pero no todas las veces son maravillas y son rosas. La verdad es que es muy difícil. Entonces prácticamente el ejercicio del derecho penal en otrora fue muy bueno, pero ahora todo el mundo tiró la tolda para otro lado, porque realmente en la parte del derecho penal se trabaja con las uñas, es muy difícil. Y los casos que hay, pues a veces son unos casos complicados que necesitan disposición de tiempo. Es que los casos son de disposición de tiempo. Por eso aquí en el principio de igualdad de armas, cuando uno llega a una defensa, pues hay que comenzar desde el principio. Si se conoce desde la noticia criminal, pues hacerle. Si es captura en flagrancia, pues ahí mismo se activa la defensa. Y a la par de la fiscalía, pues tenemos que hacer la investigación. Pero eso realmente, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y si a uno como defensor público, con la carga que tenemos de trabajo, a veces se nos complican las cosas para hacer una defensa. Por eso pienso yo que el sistema penal acusatorio, nuestro sistema de justicia premial, fue diseñado con esa finalidad: la aceptación de cargos y los preacuerdos como una forma de solucionar más prácticamente los problemas. Se quería que fuera solamente un 10% a juicio, no como está sucediendo ahora por razones de política criminal, que está yendo ese 90% a juicio, pero por razones de política criminal. Ahora con la reforma que viene, pues se quiere solucionar otra vez ese asunto, volver otra vez al estado de antes, al inicio del sistema, con el fin de que permita entonces que se haya aceptación de cargos y pues por lo menos la persona acepte cargos y soluciona su problema de una manera más rápido. Hay formas diferentes de solucionarlo que irse a un juicio, porque el desgaste que eso implica, es que realmente el desgaste es complicado, no solamente para los funcionarios, para los fiscales, para los jueces de conocimiento, los jueces de garantía, para la misma defensa. De ahí es que ante esa falta de logística, pues realmente a veces se hace difícil cumplir con esa labor. Pero bueno, se hace lo que se puede. Lo que quiero explicarles a ustedes, amigos, allí, es que ese principio de igualdad de armas ojalá en esencia fuera pues real desde un principio, para que cuando se llegue a esa acusación pues se haga ese descubrimiento y se vaya a depurar ya solamente en la audiencia preparatoria de qué es lo que va a entrar al juicio, para que se dé la pugna entre las partes es fiscal y la defensa, frente a un juez imparcial al que se le van a llevar los elementos ya que él ha decretado acá en la preparatoria, con pertinencia, conducencia, de utilidad, que se han argumentado como tal para que entren al juicio a debatir el tema probando, y pues resuelva el asunto bajo los principios de inmediación, de concentración, de contradicción y de publicidad. Pues bien, dejemos aquí entonces. Quería ahondar un poco más este tema del descubrimiento probatorio, porque pues nosotros todavía, a pesar de que llevamos ya una década sobre este asunto, lo digo yo, al principio todo era oscuridad, todo era un caos. Al menos ahora la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación penal como de la Corte Constitucional, son las que han marcado la pauta para que por razones de política criminal se esté tramitando el proyecto en el Congreso de reforma a este Código de Procedimiento de la Ley 906 del 2004, acoplándolo a ese desarrollo jurisprudencial. Muy bien, por razones de tiempo dejo aquí. Muchas gracias, seguimos trabajando en estos temas.